278, Carilla A, sexto renglón de abajo hacia arriba, en la cuarta palabra, palabra ella, sexto renglón de abajo hacia arriba, en la cuarta palabra. En la Gemara estuvimos analizando en la última clase las palabras que dijo Rabbi Yossi. Rabbi Yossi aparentemente él había validado tanto la postura de Rabbi Eliezer como la postura de Rabbi Yoshua y dijo, me parece correcto lo que dijo Rabbi Eliezer, que salpicamos la sangre o quemamos el puñado, incluso que no tengamos carne en el corbán, en la ofrenda para poder consumir o quemar, y lo mismo vamos a poder también quemar el puñado de la ofrenda vegetal, incluso que no tengamos nada para consumir. Y por otro lado, él dijo también que veía correcto las palabras de Rabbi Yoshua, que dijo que no se podía hacer esto. Entonces la Gemara estuvo intentando buscar una interpretación a las palabras de él y hasta ahora no lo había logrado. Ahora la Gemara va a intentar una nueva interpretación. Ella, la Kashia. Si no, podemos decir que no tenemos problema en lo que dijo Rabbi Yossi. Nosotros podemos dividir en dos situaciones distintas por qué no tenemos la carne. Cuando nosotros tenemos que salpicar la sangre del corbán, Rabbi Eliezer nos había dicho, la sangre se va a salpicar, haya carne o no haya carne, nosotros salpicamos igualmente la sangre de la ofrenda. Ahora bien, nosotros podemos tener en la práctica la carne, físicamente, pero que se haya impurificado y por lo tanto no podemos elevarla sobre el altar o no podemos consumirla. Pero la carne sigue estando presente delante nuestro físicamente. Por otro lado, se pudo haber extraviado o la pudieron haber quemado y que no exista en el mundo. Nosotros, dice Rabbi Yossi, vamos a marcar diferencia entre una situación y la otra. ¿Cuándo me parece a mí correcto lo que dijo Rabbi Eliezer? Que vamos a salpicar la sangre por más que no tengamos la carne. Esto lo dijo cuando no tenemos la carne en condición, pero sí existe físicamente. Cuando se impurificó la carne, que si bien no vamos a poder utilizarla y actuar con ella, pero de todas maneras sí la tenemos en la práctica. Si en la práctica está la carne, entonces veo correcto las palabras de Rabbi Eliezer. Siga adelante y salpique la sangre. En cambio, me parecieron correctas las palabras que dijo Rabbi Yoshua de no salpicar la sangre, pero eso en caso que no la tenemos físicamente, se extravió o la quemaron. Ahí me parece correcto las palabras de Rabbi Yoshua. De acuerdo a esto, entonces Rabbi Yossi no está contradiciéndose en absoluto. Él, en una situación, le pareció correcto lo que dijo Rabbi Eliezer y en otras dos situaciones le pareció más correcto lo que dijo Rabbi Yoshua. Dice la Gemara, Benitma, Maitama. Ahora yo quiero entender la lógica. ¿Por qué, si se impurificó la carne, pero la tenemos físicamente, le parece correcto las palabras de Rabbi Eliezer? Si de hecho no la podemos utilizar, eso mismo que si no la tuviésemos. ¿Por qué él ahí sí le parece correcto salpicar la sangre igualmente? Mishom de Maratzetzitz. Esto funcionaba solamente porque decíamos que el tzitz, la tiara que vestía el Kohen Gadol en su frente, nos daba la capacidad de poder transgredir la prohibición de acercar algo con impureza y que sea aceptado incluso delante de Boreolam. Por eso es que podemos decir que incluso si se impurificó, que sea válido, pero cuando se extravió o lo quemaron, que no tenemos lo que acercar y elevar en el Mizbeach, en el altar, entonces ahí no vamos a permitirlo y nos vamos a equilar por la postura del Rabbi Yoshua. Pero si es así, no es posible que el Rabbi Yoshua se ha dicho entonces que le parecieron correctas las palabras de Rabbi Eliezer. ¿Por qué no? Sabemos que el Rabbi Yoshua discutió en ese punto específicamente con Rabbi Eliezer y él dijo, el tzitz, esta tiara, este artículo que vestía el Kohen Gadol, no habilita para que se pueda quemar arriba del mizbeach o para que se pueda consumir algo que está impuro. Entonces, si el Rabbi Yossi sostiene que el tzitz no acredita algo que se impurificó, elevarlo sobre el mizbeach o consumirlo, ¿cómo le va a decir que le parece correcto lo que dijo Rabbi Eliezer, que se pueda salpicar la sangre incluso que se haya impurificado? Si para él no hay manera de validar lo que está impuro. Por lo tanto, esta opción tampoco es válida.
la kashia. Si lo dice de Mará, no hay problema, todavía tengo otras posibles interpretaciones. Vamos a hablar indiscriminadamente. No cambia si se impurificó, si se extravió, si lo quemaron. En las tres situaciones yo veo correcto las palabras del Rabbi Eliezer de salpicar la sangre igualmente. Pero solamente cuando se trata de una ofrenda pública, de una ofrenda del tzibur. Si estamos hablando de ofrendas públicas, ahí yo estoy de acuerdo con Rabbi Eliezer, salpica incluso que no se encuentre la sangre en condiciones o no esté en absoluto. Y lo que dijo, veo correcto las palabras del Rabbi Yoshua de no salpicar la sangre, son en las ofrendas particulares. Muy bien, es una diferencia a analizar. Y justamente es lo que vamos a hacer. Maitam betzibur, maitama, siendo una ofrenda pública, ¿cuál es el motivo que nosotros podríamos ser más permisivos? Mishum de tum'au tra betzibur. Únicamente, si nosotros argumentamos y decimos que cuando hay impureza en el público, no hay prohibición alguna. Como explicamos en las clases anteriores, no está la prohibición y tenemos acreditado a transgredirla, sino a tratarse de una ofrenda pública, desaparece la prohibición por completo. Y por ese motivo es que nosotros podemos ofrendar y salpicar la sangre, incluso que se haya impurificado. En cambio, cuando se trata de una ofrenda particular, no tenemos esa capacidad de habilitarlo. Si no, no tenemos cómo marcar diferencia entre ofrenda pública y particular. ¿Por qué aquí accedemos a salpicar la sangre y en la particular no lo permitimos? Dice la Gemara, es una propuesta, pero tampoco es viable en las palabras del Rabbi Yossi. ¿Por qué? Hada, en primer lugar, de Shamat le Rabbi Yossi de Amar, Tum'ad Huyai Besibur. Ya estudiamos que el Rabbi Yossi sostiene que la impureza no se permitió incluso en ofrendas públicas. La prohibición sigue latente y vigente, incluso tratándose de una ofrenda pública, solo que vamos a transgredir la prohibición y tenemos algo que nos acredita a transgredir la prohibición. Y si es así, entonces, que eso era el tzitz. Siendo así, no podemos entonces marcar diferencia entre ofrenda pública y privada, ya que no hay ninguna diferencia. Ambas se van a encontrar con la prohibición de sacrificar, o mejor dicho, de ofrendar sobre el mizbeach algo que está impuro, y a ambas máximo le puede funcionar el tzitz, esta vestimenta del Kohen Gadol, y si no funciona, no funciona para ninguno de los dos. Entonces no podemos marcar esa diferencia. Y además tengo otro inconveniente, y betzibur, si estamos hablando de una ofrenda pública, bien y es de Machshir, pero el Rabbi Yoshua, ¿acaso ahí nosotros decimos, dijo Rabbi Yossi, sí, me inclino a las palabras de Rabbi Eliezer? Si se trata de una ofrenda pública, habilitamos. Quiere decir que Rabbi Yoshua en ofrenda pública tampoco él permitía. Y nos tenemos que apoyar las palabras de Rabbi Eliezer. Y esto no es correcto. La conclusión con la que terminamos la clase pasada fue que nuestra Mishnah sí era compatible con las palabras de Rabbi Yoshua, porque todo lo que Rabbi Yoshua dijo que no se puede salpicar la sangre eran ofrendas particulares, pero en una ofrenda pública Rabbi Yoshua también había habilitado y había permitido. Entonces, si aquí a Rabbi Yossi le pareció correcto decir que en una ofrenda pública vamos a habilitar y permitir el salpicado de la sangre, por más que no tengamos la carne en condiciones, eso no es palabras de Rabbi Eliezer, eso incluso Rabbi Yoshua permite. Entonces, en ese aspecto, sería como todos, tanto Rabbi Eliezer como Rabbi Yoshua permiten una ofrenda pública. ¿Por qué Rabbi Yossi dijo, veo correcto las palabras de Rabbi Eliezer si se trata de una ofrenda pública? Ahí todos permiten. Por lo tanto, es imposible darle esa lectura a las palabras de Rabbi Yossi. Sino, y esta es la última, y con esta explicación la Gemara sí se queda convencida, en la si no, vamos a marcar la diferencia entre hacerlo a priori o si ya fue hecho. Cuando dijo Rabbi Yossi, me parece correcto las palabras de Rabbi Eliezer, eso es si ya lo hicimos. Rabbi Eliezer habilitó el salpicado de la sangre, dijo que podemos salpicar incluso que no tengamos la carne, pero esto lo veo correcto si ya lo hicieron. Si salpicaron la sangre, por más que no estaba la carne,
apoyo lo que dijo Rabbi Eliezer, que funciona. Y me parece correcto, por otro lado, las palabras de Rabbi Yoshua, que si nos preguntan si debemos salpicar la sangre, vamos a decir como dijo Rabbi Yoshua, no salpiquen la sangre. Esto es lo que dice aquí. Dice la Gemara, diabad. Si ya lo hicieron, ahí, es decir, si ya salpicaron la sangre, ahí vamos como Rabbi Eliezer, que dijo que funcionó y fue válido este corbán, esta ofrenda. También Rabbi Yoshua está de acuerdo que si ya salpicamos la sangre, funcionaba. Así estudiamos en la clase pasada de Katané, como estudiamos, Moder Rabbi Yoshua, Sheim Zarak Hurza. Está de acuerdo Rabbi Yoshua que si ya salpicamos la sangre, está acreditada y funcionó, y no necesitamos tener que traer una nueva ofrenda. Eso es aceptado por todos. Ni siquiera Rabbi Yoshua discutió. Entonces, nuevamente, ¿por qué dices, veo correcto las palabras de Rabbi Eliezer, que si ya salpicamos funcione? Ahí también Rabbi Yoshua. Y entonces, veo correcto las palabras que dijo Rabbi Yoshua. A priori no le permitimos salpicar la sangre, y si la salpicamos funcionó. Esas son todas palabras que dijo Rabbi Yoshua. Entonces no tiene sentido lo que estamos interpretando en las palabras del Rabbi Yossi. Dice Mará, no. Aquí, una cosa es si la carne se impurificó, y otra cosa es si la carne se extravió o se incineró. Vamos a marcar dos diferencias conjuntamente. Y la Gemara lo explica. Que catarnemos de Rabbi Yoshua Shim Zara Kursa Benitma. Lo que dijo Rabbi Yoshua, que a priori nosotros no permitimos salpicar la sangre si la carne no se encuentra o no está en condiciones. Eso dijo Rabbi Yoshua, no vamos a salpicar. Si la salpicamos, es válido. Pero ¿cuándo dijo Rabbi Yoshua que si salpicamos es válido? Siempre y cuando que la carne se había impurificado. Si la carne se impurificó, no le permito salpicar. Pero si ya lo salpicaron, funcionó bediabad. Si ya lo hicieron, funcionó y no debe traer otra ofrenda. Pero solo porque se impurificó. Apal de Abud de Saruf, no. Pero si se había extraviado la carne o la habían incinerado, ni siquiera bediabad, ni siquiera si ya salpicamos la sangre, Rabbi Yoshua lo valida. Ahí no sirvió en absoluto. Y Rabbi Yoshua nos exigiría traer una nueva ofrenda. Que caramba, Rabbi Yoshua, sí. Y ahí, en esa situación, cuando fue incinerada la carne o extraviada, que Rabbi Yoshua no permite, y ni si ya lo hicieron, dijo que puede funcionar, ahí vino las palabras de Rabbi Yoshua, dijo en ese aspecto, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Rabbi Eliezer. Estoy de acuerdo con Rabbi Eliezer, que si ya salpicaron la sangre, e incluso que no estaba la carne o la incineraron, que también va a poder funcionar. Quiere decir entonces que Rabbi Yoshua, en sus palabras, tomó parte como Rabbi Eliezer y parte como Rabbi Yoshua, en una manera bastante clara y dividida. A priori, él sostiene que no se puede nunca y no comparte la opinión de Rabbi Eliezer. Si ya lo hicieron, entonces ahí nos dice, si bien Rabbi Yoshua dijo que si ya lo hicieron es válido solamente si estaba la carne impura, y en eso estoy de acuerdo con Rabbi Yoshua, que a priori no habría que hacerlo y nada más si lo hicieron funcionó, pero si se quemó o si se incineró, que Rabbi Yoshua no lo valida, ahí yo me inclino por las palabras de Rabbi Eliezer, que él dijo que también va a ser válido. Matnitin. Vamos a continuar con una nueva Mishnah. Seguimos analizando el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach. Matnitin. En la Mishnah anterior, nosotros ya marcamos una diferencia esencial que había entre la ofrenda de Pesach y el resto de las ofrendas, incluso ofrendas públicas. Dijimos que todas las ofrendas públicas, Hamishá, hay 5 que nosotros las vamos a ofrendar, incluso si estamos impuros. Ya que son ofrendas públicas y la mayoría del público estaba impuro, esas ofrendas se hacen igualmente. Pero, si bien vamos a degollar, vamos a salpicar la sangre, vamos a quemar lo que corresponde a quemar sobre el altar, de acuerdo a las distintas opiniones, si el tzitz meratzeh a la olim o no, pero vamos a hacer la ofrenda igual. También vamos a tomar el puñado de la ofrenda del Omer, que se traía el 16 de Nisan, lo vamos a quemar, todo como corresponde. Pero, dijo claramente la Mishnah, no pueden consumir absolutamente nada. Se lo hace con impureza, pero no se consume con impureza.
Salvo una única excepción, dijo la Mishnah. Si hablamos de la ofrenda de Pesaj, que toda la esencia de la ofrenda de Pesaj es degollarlo para que lo coman. Esa, dijo la Torah, Ish lefi ochlo. Vamos a degollarlo pensando en el consumo. Y como esa es la esencia, cuando la Torah habilitó también que se lo consuma. Así estudiamos en la Mishnah anterior. En base a esto, nuestra Mishnah ahora nos agrega un paso más. Nitma basar ve'helev kayam. Se impurificó la carne de la ofrenda de Pesaj, pero los cebos están en regla. No vamos a salpicar la sangre, ya que la ofrenda de Pesaj viene exclusivamente para que consuman la carne, y aquí la carne no va a poder ser consumida, por nada que tenemos los cebos, todos, incluso el Eliezer, todos están de acuerdo, no se puede salpicar la sangre. Si no hay carne de Pesaj para consumir, no se salpica la sangre. En cambio, a la inversa, si se impurificó el cebo a quemar sobre el Mizbeach, pero la carne está pura, ahí vamos a salpicar la sangre de acuerdo a todas las opiniones, ya que tenemos sangre para salpicar y carne para consumir. En cambio, en todo el resto de las ofrendas no funciona de esta manera. Sino incluso que se haya impurificado la carne, si el cebo está puro, de acuerdo a todas las opiniones, incluso el de Yoshua, nos va a decir, salpica la sangre, ya que hay carne para quemar sobre el altar. Incluso que no tengamos nada para consumir, porque lo que teníamos que consumir se impurificó, no importa. Si hay para quemar sobre el altar, podemos salpicar la sangre, ya que en el resto de las ofrendas no nos interesa exclusivamente que se la consuma. Por lo tanto, incluso que no haya nada para consumir, si hay para quemar sobre el Mizbeach, ya es suficiente. Dice la Gemara, Amar Rab Gidal Amar Rab. Dijo Rab Gidal en nombre de Rab. Inzarak Ursaf. Incluso en la ofrenda de Pesaj que estamos diciendo que si la carne se impurificó, no se salpica la sangre de acuerdo a todas las opiniones. Esto es a priori. Si ya la salpicaron, funcionó la ofrenda de Pesaj y no tiene que traer Pesaj Sheni. No va a tener que traer el 14 de Iyar una nueva ofrenda de Pesaj para suplir lo que él no cumplió correctamente, sino le funcionó como ofrenda de Pesaj a pesar de que no se consume la carne en absoluto. Así estudió Rab. Pregunta la Gemara, ¿veaba eran agilá? ¿Pero cómo es posible? Si siempre estudiamos que se necesita comer la carne del Pesaj. Agilá lo meaco, es verdad que hay que consumirla, pero no consumimos, no pasa nada. No es indispensable el consumo de la carne del Pesaj. Es una mitzvah, es importante, pero si no se comió, la ofrenda de Pesaj sirve igual. Vea que tib, y se fiojlo. Pero ¿cómo? El Pasuk dijo que se debe degollar acorde a lo que puedan comer las personas. La mitzvah. Sí, eso es solamente una mitzvah. Es un precepto, es algo positivo, que hay que hacerlo, pero si no lo hicimos no pasó nada. Dile, ¿a qué habló? Una llamada, ¿cómo? ¿No es indispensable? ¿No inhabilita e impide el cumplimiento de la ofrenda de Pesaj? Ya, Tania, nosotros estudiamos ya anteriormente, cuando el Pasuk dijo, nefashot, de acuerdo al cálculo y cantidad de personas, que nosotros debemos degollar la ofrenda de Pesaj en base a la cantidad de personas que tenemos alistadas. Aprendimos de ahí que no se puede degollar la ofrenda de Pesaj, que el Pasuk está hablando justamente del degollado. No podemos degollar la ofrenda de Pesaj si no es para la cantidad que tenemos detallada. Solo para eso nosotros la podemos degollar. ¿Es posible? Si nosotros no degollamos para un grupo en particular, para una lista sugerida, degollamos libremente. Es posible que incumplimos un precepto, no cumplimos obviamente con este detalle, pero igualmente es válida la ofrenda de Pesaj. Era un detalle de mitzvah, un detalle del precepto que se haga también para una lista específica. Pero si no cumplimos con ese detalle, ¿es posible que sea válida igualmente? El Pasuk volvió a repetir, de acuerdo a los comensales, van a ser la cantidad.
Acatú, Shinal, hable a Kev. El Pasuk volvió a repetir la orden de hacerlo para la cantidad de personas para indicarnos que esto es indispensable. Y si no degollamos para el grupo específico que nosotros teníamos, no es válido en absoluto. Esto es lo que respecta al grupo que nosotros seleccionamos para la ofrenda de Pesaj. Ahora bien, Vitkash o Harim, Limnuyim, y fueron comparados en el Pasuk también. Ojlo, Tajosu, los comensales con las personas del grupo, con los que están alistados. ¿Para qué fueron comparados? Para enseñarnos. Así como el grupo de personas imposibilita el cumplimiento de la mitzvah, si no degollamos para ese grupo específico de personas, no es válida la ofrenda de Pesaj, también el consumo, el que sean personas que consuman de la ofrenda de Pesaj, es algo indispensable. Y si nosotros degollamos para un grupo específico de personas, pero que ese grupo no lo pueden consumir, son todas personas ancianas que no tienen dientes y no van a poder consumir la ofrenda de Pesaj, no va a ser válido tampoco, porque el consumo de la ofrenda de Pesaj es indispensable. Entonces, ¿cómo puede ser que Rab esté diciendo aquí que incluso si se impurificó la carne, se salpica la sangre de la ofrenda de Pesaj y se cumple con la mitzvah? La Rab de Amar Kerbinatán, sino Rab, que él dijo, incluso que no haya carne para consumir, ¿es válido? Él sostiene como Kerbinatán de Amar, es decir, no va con la opinión de los Jajamim que acabamos de presentar, él iría como una opinión aislada, la opinión de Kerbinatán que él sostiene particularmente, que si no se come, igualmente se cumple con la mitzvah. De Amar Ajilat Pesajim la meakwa, el consumo de la ofrenda de Pesaj no es indispensable. Ahora bien, Kerbinatán, ¿dónde está este Kerbinatán? ¿Dónde encontraste tú que Kerbinatán haya dicho eso? Inema, Kerbinatán, si vamos a decir este que te voy a presentar ahora de Tania. Kerbinatán Omer, Menayin Shekol Israel Yotzim Bepesaj Echad. ¿De dónde sabemos que todo el pueblo de Israel, millones de personas, puede cumplir con el precepto de la ofrenda de Pesaj trayendo un solo corderito para las millones de personas? Degollarán a él en singular, al corderito, toda la congregación de la comunidad de Israel. ¿Acaso es posible que toda la congregación pueda degollar un solo corderito? ¿Cómo es que todos echan mano y pueden degollar conjuntamente un solo corderito? Va a ser uno solo el que va a estar degollando. En el mejor de los casos, 2, podríamos llegar a decir 3, pero que todo el pueblo pueda estar degollando conjuntamente un solo corderito es algo imposible. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Pasuk? Si lo dijo el Binatán, lo que nos está enseñando aquí el Pasuk es, obviamente que uno solo va a degollar, pero el particular que degolló a esta ofrenda de Pesaj puede degollarla para todo el pueblo de Israel y todos van a cumplir con el precepto y con la mitzvah de Corban Pesaj, incluso que tenemos un solo corderito para millones de personas. Ahora bien, cuando pasamos a analizar, es obvio que no van a poder consumir de esto todos los Yehudim. Serán unas 15, 20 personas máximo que podrán llegar a consumir de un corderito y todo el resto no consumen. Y si nosotros estamos diciendo que el consumo de la carne de Pesaj es indispensable, todos aquellos que no consumen y no pueden consumir porque no hay carne para ellos, no cumplirían con la mitzvah, con el precepto. ¿Cómo es que todos cumplieron igualmente con el precepto? Vemos entonces que de acuerdo al Binatán, aparentemente aquí es donde el Binatán nos transmitió y nos enseñó que no consumir la carne de Pesaj no es indispensable. Dice Mará, no lo veo como una prueba contundente. Dile Mashane Atam, Imam Shekehane, Hazdeleane, Imam Shekehane, Hazdeleane. Es posible que ahí funciona, porque no tengo a quien descartar y descalificar y decir que él no cumpla con la mitzvah. Yo en la práctica estoy degollando esta ofrenda, este corderito de Pesaj, para todo el pueblo de Israel, para millones de personas. Degollamos. Ahora sea el momento que haya que consumir. ¿Quiénes son los que van a consumir? Cualquiera está capacitado para consumir.
estos se pueden dar de baja y no querer comer, y los otros sí. Estos se pueden dar de baja y los otros consumir. Cualquiera puede no comer y el resto sí comer. ¿Y sobre cuál nosotros vamos a determinar que él se quedó sin la capacidad de comer? Potencialmente, cada uno y uno de los participantes podría consumir y él estaría en regla. Si luego no tuvo lo que comer porque otros se lo comieron, eso no quiere decir que él no está cumpliendo con su orden. O sea que cuando se degolló, él tenía su porción y tenía su capacidad para poder consumir. Entonces, por eso es que dijo que sea válido. Pero si nosotros ya desde el vamos no contamos con la carne, porque la carne estaba impura antes de que salpiquemos la sangre, como es el caso de esta Mishnah, entonces no es posible decir que sea válido. ¿Cómo estamos salpicando la sangre de una ofrenda que nadie puede consumir? Rabbi Natán. Si una fuerza tenemos que buscar otro lugar donde Rabbi Natán haya hablado más claramente. De Tania, como estudiamos en la Baraita, Nimnu alav haburahat. Se alistaron un grupo de personas específicos para este corderito. Vejazru, venimnu alav haburaheret. Y luego, sin saber, se alistó otro grupo de personas sobre ese mismo corderito. Quiere decir que tenemos ahora dos grupos de personas alistadas sobre un mismo corderito y evidentemente no da la cantidad para que todos ellos puedan consumir. El primer grupo, que a ellos les alcanza un kazait, una cantidad, el volumen de una aceituna de carne para cada uno de estos participantes del primer grupo, ellos cumplieron con la mitzvah, ya que ellos tienen su parte en la ofrenda de Pesaj y ellos tienen la capacidad de comerlo y a ellos les corresponde comer porque fueron primeros alistados en este corderito y no van a necesitar traer un segundo Pesaj el 14 de Iyar. Aharonim, Sheelan Kazait, Enochrim. En cambio, el segundo grupo, que cuando ellos se alistaron ya no había carne para ellos, entonces el grupo segundo no tiene participación en esta ofrenda de Pesaj en absoluto, no van a comer, Enochrim, Mechayavim Lazot Pesaj Sheni, van a tener que traer otro corderito en Pesaj Sheni, el 14 de Iyar. Así es la opinión de los Jajamim. Rabbi Natán Omer, Elu ve'elu peturim Lazot Pesaj Sheni, shekvar nizderak adam. Rabbi Natán dijo, no señor, ambos grupos están exentos de tener que traer un segundo Pesaj el 14 de Iyar. ¿Por qué? Ya en la práctica, los dos se habían alistado sobre este corderito y la sangre ya la salpicaron. Si ya salpicaron la sangre para los dos grupos, listo, suficiente. Ya cumplieron con la mitzvah de la ofrenda de Pesaj. Vemos entonces que Rabbi Natán, incluso que no puedan consumir el segundo grupo, dijo que cumplieron con la mitzvah. Y se llamará, ¿qué me has agregado con esta prueba? Aquí voy a decir el mismo argumento que has nombrado anteriormente. ¿Por qué los segundos cumplieron con la mitzvah del segundo grupo? Porque si el primer grupo se retiraba y no consumía, el segundo grupo podía consumirlo. Tenían potencialmente la posibilidad de poder comer ellos de este Pesaj. Por eso es que cumplieron con la mitzvah. Pero nuevamente nuestra situación es que cuando se salpica la sangre no hay nadie que pueda consumir porque la carne no se la puede consumir. ¿Dónde encontraste que Rabbi Natán dijo en esa situación también que sirve? Se llamará Imken. Si fuese ese el motivo, como tú estás argumentando, que potencialmente tenía la capacidad de comerlo y por eso le sirvió. Imken, si fuese así, tendría que haber argumentado, sí, cumplieron con la mitzvah los del segundo grupo, ya que potencialmente podrían haber consumido. Se retiraba el primer grupo y consumían ellos. Pero no dijo así. ¿Qué dijo él? Porque ya salpicaron la sangre. ¿Y qué justifica que hayan salpicado la sangre? Si ese no es el motivo. El motivo es porque podrían haber ellos comido. Si nos vemos que el detonante, de acuerdo a Rabbi Natán, el detonante de él es porque ya se salpicó la sangre. Y si salpicó la sangre, suficiente. Aval, ajiná, no me agua. Coman o no coman. No es el punto de comer. Lo principal es si se salpicó la sangre. Ya salpicaron la sangre, funcionó. No hay quien coma, no importa, no pasa nada si no comieron.
Esta es la verdad en la que nos transmitió Rabbi Natán el concepto que si no se come la carne del Pesaj, no hay problema. Muy bien, encontramos entonces dónde Rabbi Natán nos enseñó este concepto. Ahora bien, Rab, acabamos de decir entonces que él interpretó nuestra Mishnah como Rabbi Natán y dijo, lo que está escrito en nuestra Mishnah, que si se impurificó la sangre, la carne, no permitimos el salpicado de la sangre. Eso es solamente lejatahilá. En primera instancia, a priori, no vamos a habilitar el salpicado de la sangre si ya la carne está impura, o se extravió o lo que sea. No vamos a habilitarlo. Pero, dijo Rab, si ya la salpicaron, funciona. Y vamos, como dijo Rabbi Natán, que acabamos de demostrar que Rabbi Natán sostiene de esta manera. A eso pregunta la Gemara. ¿Qué es lo que lo forzó a Rab de explicar nuestra Mishnah solamente de acuerdo a Rabbi Natán, que es una opinión particular y aislada, y no como los Jajamim? Y además, que nuestra Mishnah esté hablando solamente a priori. Si habilitamos a que salpiquen la sangre o no. Pero si ya lo hicieron, seguro que funciona. No como que Rabbanán. Lo más lógico sería explicar nuestra Mishnah como la postura de los Jajamim, que son la mayoría. Va, filo de Abad, Namme, y que incluso, si ya se hizo, sostienen que no sirve. Y las palabras de nuestra Mishnah son claras y sencillas. Si purificó la carne, no se salpica la sangre. Punto. Ni salpicamos, y si la salpicamos tampoco sirve. Ya está. Como dijeron los Jajamim. ¿Por qué forzar nuestra Mishnah a explicarla como una opinión particular y no como todos los Jajamim? Se llamará. No como que la palabra filo de Abad, dámelo, que explique como los Jajamim, que ni de Abad sirve, dice ya se lo hizo, funciona. Rab matnitin kashite, dice la Gemara que Rab tenía un inconveniente con las palabras utilizadas en nuestra Mishnah. Él seguro que prefería explicar como los Jajamim, pero se trabó en la lectura de la Mishnah, que no la vio compatible con los Jajamim. Amai en zoreket adam. ¿Por qué la Mishnah dijo, si se impurificó la carne, que no salpique la sangre? ¿Qué es esta advertencia o esta orden? No salpiquen la sangre. Litne pasul. Tendría que haber dicho, se purificó la carne, se invalidó el corbán, la ofrenda quedó invalidada. Hay que traer otra, o que traigan el Pesach Sheni. Eso es lo que sería correcto, porque no hay más nada para hacer. El haber escrito, no salpiquen la sangre, quiere decir que la ofrenda no quedó invalidada, solo que nosotros le decimos que no debe salpicarla. Pero si se la salpicó, va a funcionar. De lo contrario, tendría que haber dicho, está inválida. Y la Shemamina, si nos vemos de aquí, lo que está diciendo es, a priori no le permitimos salpicar la sangre. Pero si la salpicó, va a funcionar. Por eso es que Rab interpretó así las palabras de nuestra Mishnah, poniéndolas como una opinión aislada que es Rabbi Natán, y no como los Jajamim. Ahora que terminamos de comprender la postura de Rab en la lectura de nuestra Mishnah, avancemos un poco más, dice la Gemara. Rabbi Natán, de acuerdo a Rabbi Natán, lo que Pasuk dijo, hombres de acuerdo a lo que consuma. ¿Para qué? ¿Para qué se necesita? Si de acuerdo a Rabbi Natán no es necesario que se consuma la carne del Pesaj para cumplir con la orden. ¿Para qué? Hay que degollar para la persona que va a consumir. Si no nos importa si lo consumen. Se llamará de Baeran Gabra de Hazel Ajilá. No necesitamos que se lo consuma, pero necesitamos que el hombre, para quien estamos trayendo la ofrenda de Pesaj, tenga la capacidad, él, la capacidad de poder comerlo. No importa si en la práctica se lo va a consumir, si la carne se arruinó. El hombre para quien nosotros estamos degollando la ofrenda de Pesaj, él puede comerla, tiene fuerza, tiene dientes. Eso es lo que necesitamos. Pero si estamos degollando una ofrenda de Pesaj para una persona anciana que no tiene dientes ni fuerza para poder masticar la carne, no va a ser válida la ofrenda de Pesaj. Porque si bien no necesitamos que la consuman en la práctica, necesitamos que el hombre tenga la capacidad de poder comerla.
Para eso la Torá aclaró el detalle lefi ojlo, de acuerdo a lo que consuma. Siendo así, dice la Gemara, pasemos a analizar distintas beraitot, distintas fuentes, a ver cómo quién es lo que está escrito. ¿Quién sería entonces el Taná, el autor o la opinión de la siguiente beraitá, de la siguiente fuente? Shahatole Ojlab, degollaron la ofrenda de Pesaj para los consumidores. Y salpicaron la sangre después para personas que no pueden consumirla. Vamos a suponer que en el grupo teníamos jóvenes y ancianos. Cuando degollaron pensando en los jóvenes. Y cuando salpicaron la salpicaron para los ancianos que no pueden consumir. A Pesaj atzmo kasher. Ahí figura, el Pesaj, esta ofrenda es válida, cumplieron con su obligación. ¿Está bien? Kasher de Adam Yotzebo y de Jovato. Es válido y la persona cumplió con su obligación. Aquellas personas para las que fue ofrendada y degollada, cumplieron con el precepto de ofrenda de Pesaj. ¿Qué más? ¿Cómo quién sería compatible esto? Ni Marbinatani. Pero Ramadán, esto sería aparentemente compatible solamente de acuerdo a los Binatán y no de acuerdo a los Jajamim. Ya que de acuerdo a los Jajamim, tiene que ser para aquellos que puedan consumir. Y cuando salpicaron la sangre, no salpicaron para personas que puedan consumir. De acuerdo a Binatán, yo puedo entender perfectamente. Porque el Binatán no le cambia y no altera si no pueden consumir o si no la van a consumir. Entonces, solamente para él puede ser válido esto. Dice Gemara, no es correcto. Aquí yo voy a decir que también los Jajamim validan esta ofrenda de Pesaj. ¿Y sabes por qué? No hay pensamiento de comensales en el salpicado de la sangre. El detalle e hincapié que hizo la Torá, que se haga para los comensales, es el degollado, la shehita. Cuando shohatim, cuando degollan al animal, tiene que ser con la intención de los comensales. Luego, en el salpicado de la sangre, no hay ninguna exigencia para quien se lo está salpicando, comensales o no comensales. Por lo tanto, también los jajamim van a decir que es válido, porque el detonante, que es el degollado, fue hecho correctamente para personas que pueden consumirlo. Bien, entonces esa es compatible con todas las opiniones. Mata la realidad de Tanu Rabanán. ¿Y quién es el Taná de la siguiente beraitá? Que dice, el hombre estaba enfermo en el momento que degollaron y no tenía fuerza para masticar carne. Cuando llegó el momento del salpicado, que el hombre ya se sentía mejor y tenía fuerza para participar. O el hombre estaba sano en el momento que degollaron la ofrenda de Pesaj, pero para el momento del salpicado no se sentía bien y no tenía capacidad de poder comerlo. No vamos a degollar y salpicar la sangre del Pesaj para esta persona, a menos que el hombre esté sano. Desde el momento del degollado hasta el momento del salpicado, en todo el proceso de la ofrenda de Pesaj, necesitamos que él esté sano. Si él va a estar sano en una parte y enfermo en la otra, no lo hacemos participar. ¿Qué man? Ni Marraparani. Esto sería aparentemente como los Jajamín, ya que de acuerdo a Binatán, no necesitamos que la consuma. Pero Binatán no sería como Binatán. Se llamará no señor, de ninguna manera. Acabamos nosotros de explicar anteriormente. Yo puedo decir que es compatible con el Binatán también. Si bien es verdad que dijimos que el Binatán no nos exige el consumo práctico de la carne, Gabra de Ajaz de la Giraba eran que la persona para la cual lo estamos haciendo tenga la capacidad de poder consumirlo. Eso también el Binatán lo exigió. Y por lo tanto, si el hombre estaba enfermo en el momento de degollar, en el momento de salpicar la sangre, quiere decir que ese hombre no estaba capacitado para consumir. Si no está capacitado para consumir, incluso el Binatán nos dice que no degollemos una ofrenda de Pesaj para él. Así que también esta otra sería viable de acuerdo a todas las opiniones.
Nos dice la verdad, tengo una más para analizar. ¿Quién es el Taná de la siguiente? Berraitá. Shaható betahara. Degollaron la ofrenda de pesas con pureza como corresponde, todo en regla a la perfección. Luego de que degollaron, los dueños, los del grupo que pertenecían a ese corderito, se impurificaron. ¿Salpicamos la sangre o no salpicamos la sangre? La sangre y el corderito están perfectamente intactos y puros. Los que se impurificaron son los dueños solamente. Y se salpica la sangre de este Pesaj con Tahará, con pureza como corresponde a cualquier ofrenda de Pesaj. Pero que no la consuman. Los dueños que están impuros no la pueden consumir. Pero vamos a salpicar la sangre igualmente. ¿Qué más? Esto como quién sería compatible. Amar Rebbi Elazar, dijo Rebbi Elazar, Be Mahloket Shenuya, esta situación realmente se presta a la discusión entre Jajamim y Rebbi Natán, Be Rebbi Natani, y la Braita esta serían palabras de Rebbi Natán. Así dice Rebbi, Mahloket Shenuya, Be Rebbi Natani, ya que Rebbi Natán no exige que lo puedan consumir, y por lo tanto, como las personas, sí, acá están sin capacidad de poder consumirla porque están impuros, entonces, y de acuerdo a los Jajamim, no es válido, y de acuerdo a los Natán, sí va a ser válido porque no necesitamos que puedan consumirlo. Así estudia Rebbi. Y en Ajinabe, tenemos que agregar que de acuerdo a Rebbi, no exige que los dueños tengan la capacidad de poder comerlo. O sea que aquí no tienen la capacidad e igualmente lo valida. Así estudia Rebbi. En cambio, así estudia Rebbi Elazar. Rebbi Elazar dice que sostiene y explicó de esta manera. En cambio, Rebbi Yohanan, quien era compañero de Rebbi Elazar y discutió en muchas oportunidades a lo largo del Talmud con él, él dice, Afilutema Rabbanani, no, aquí yo lo puedo hacer compatible también a la opinión de los Jajamim. ¿Por qué? Yo puedo explicar que ahí se refiere que el público en general se impurificó. Falleció el rey de Israel y todos se impurificaron por él. En esa situación, incluso que están impuros, dijimos que se hace igualmente, a pesar de que se hayan impurificado y no se pueda consumir. Como todo el público, se lo hace con impureza y se lo consume con impureza también. Y Besibur, si es esta la interpretación que tú, Rebbi Yohanan, le estás dando, entonces, Amayena pasar de Jalbetum, ¿por qué no habilitó el consumo de la carne con impureza? Acabamos justamente de aclarar y recordamos recién que en la Mishnah anterior, cuando se trata de ofrenda pública, se consume el Pesaj con impureza. Ninguna otra ofrenda se daba a consumir con impureza, salvo la ofrenda de Pesaj. Y tú aquí estás interpretando que era públicamente la impureza y la mayoría del Tzibur estaba impuro, entonces se tiene que permitir consumir con impureza. ¿Por qué aquí aclaró que es válida la ofrenda pero que no se la consume con impureza? Y se llamará, esto no tengo ningún inconveniente. Y es verdad, yo tengo miedo. Aquí es una situación muy particular. La Mishnah original, que nos habilitó al consumo de pesas con impureza, es porque todo el público estaba impuro antes de que se degolle el pesaj. Ya vinimos con los corderitos estando todos impuros. Cuando ya desde el comienzo estamos todos impuros, ahí hacemos todo con impureza y la consumimos con impureza también. Pero nuestra situación es distinta. Comenzamos con pureza y luego que se degollaron las ofrendas de Pesaj, se impurificaron. Es decir, que en la mitad del camino se impurificaron. Comenzaron correctamente y en la mitad se impurificaron. Ahí, si bien de acuerdo a la Torá, podríamos salpicar con impureza y consumirlo también, Jajamim nos prohibieron. Tenemos miedo que en otra oportunidad se dé una situación parecida. Quizás se impurifiquen luego del salpicado de la sangre. Es decir, degollaron y salpicaron estando puros. Y antes del consumo
ellos se impurificaron. ¿Qué van a decir? Estekad, lo nitbenu, viajalo. El año pasado, ¿acaso no nos impurificamos? Y por más que nos impurificamos, que fue entre el degollado y el salpicado, que es el caso que estamos planteando aquí, igualmente consumimos. Ashtaname, Nihol. Ahora también, por más que nos impurificamos, podemos consumir. Y la gente no sabe y no va a entender. Que el año anterior, cuando se salpicó, que es lo que acredita y valida la ofrenda y activa el consumo, ya cuando se salpicó ya estaban impuros y tiene consideración de una ofrenda de pesas que se hizo toda con impureza por ser del público que se acredita y se valida. Hasta de Alim Teorimebu. Pero en cambio en esta situación actual se degolló y se salpicó la sangre estando puros. Quiere decir que esto funcionó como una ofrenda de Corbán Pesaj válido, original, para un público sano y tahor, puro. Si luego se purificaron, no está permitido el consumo, porque aquí se cumplió la ofrenda de Pesaj con un público tahor, con un público puro. Y ahí no se va a poder consumir. Entonces, para evitar esta confusión, que la gente no va a entender que hay diferencia si se impurificaron entre el degollado y el salpicado, o si se impurificaron incluso después del salpicado, es que prohibieron el consumo de la ofrenda de Pesaj. Pero de la Torá, seguro que es válido, seguro que sirvió. Y de hecho, de acuerdo a la Torá, podrían haberlo consumido también. Solo que nosotros les imposibilitamos y les prohibimos que lo coman. Por eso es que igualmente cumplieron con la misá, cumplieron con la orden. Y por eso es posible explicar que también esa baraitá es de acuerdo a la opinión de los jajamim, que no permiten salpicar la sangre si no estaba el público, si no estaba el particular tahor, ya que ahí estamos hablando del público y no de un particular.